Lo que se encuentra en Espaldas de Plata es una historia muy sencilla y muy espejo, porque se habla de cosas cotidianas, cotidianas casi de sofá. Hablamos de nuestros principios que tenemos nosotros, pero que los vendemos enseguida. Es decir, hablamos de cosas que no son grandes ideas. Yo estoy un safari y te matas un elefante como el puto rey de España. ¿Qué me dices? El punto de partida de la pieza es una historia. Antes María, antes de ser dramaturga, trabajaba en una agencia de publicidad, de directora creativa, y le ofrecieron una campaña de las autonómicas de Francisco Camps para hacer la campaña publicitaria, y bueno, ella declinó. Pero el punto de partida a mí me pareció muy interesante, el hecho de qué pasa cuando te tienes que enfrentar a algo que está en contra de tus principios y lo tienes que hacer. Dos historias muy separadas, que es la historia de un gorila del zoo, en este caso del Biopark, que se escapa, ¿no? Un gorila que se siente atrapado y bueno, golpea el cristal, lo rompe, se escapa y se pierde por el cauce del Turia, y llega un momento en el que tanto este ser atrapado como este publicista que se ve en la tesitura de decidir si hacer el trabajo o no, que también se siente atrapado, acaban confluyendo y se encuentran. No me vendas eslóganes a mí no. Hablamos de nuestros principios que tenemos nosotros, pero que los vendemos enseguida. Es decir, hablamos de cosas que no son grandes ideas. Un safari y te matas un elefante como el puto rey de España. ¿Qué me dices? Es una obra que habla sobre la cotidianidad y sobre las pequeñísimas cosas que hacemos, que son cosas pequeñas que no tienen importancia aparentemente y que luego se convierten en terremotos, ¿no?